Hola mis hermanos, Eh, quería hablar acerca de si ustedes creen que alguno deba ser, que alguno merezca ir al infierno, si es que en realidad la humanidad o alguno cree que no es cierto que alguno merece ir al infierno, a un lugar de tormento, porque en este mundo hay muchas formas de ver ser bueno, o sea, de ver lo que para el mundo es ser bueno. O sea, haciendo ciertas cosas, uno puede ser bueno a los ojos del mundo, respetando las leyes del mundo, diciendo que no le hacen mal a nadie. Y así. Entonces los que desconocen todo, ellos piensan, no piensan ni el por qué ellos merecerían ir al infierno y que no merecen eso, en realidad. Entonces, a lo que va esto es a hablarlo con la verdad de Dios, con la justicia de Dios, con la justicia que prevalece para siempre, porque en Dios justicia es eterna y prevalece para siempre. Y eso es lo verdadero, eso es lo que va a juzgar a la humanidad en verdad, juzga todas las cosas, su ley de justicia y lo santo y lo perfecto. Porque como dice el Señor en la Escritura, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero Él habla de pagar lo justo, porque Él es justo. O sea, Él no, Él como por ejemplo ha dicho, dice, porque hubiera sido culpa mía si yo no te hubiese dicho. Pero como te dije, o sea, cada vez que alguien dice algo, no es culpa suya que el otro sea condenado o que haya o que tenga que ir a algún lugar de castigo. Porque si le avisaron, el que le avisó se sacó la culpa de encima. Y la culpa cae sobre el que ya sabía. Porque él ya sabe que eso lo va a llevar a ese lugar. Entonces él por voluntad propia sigue haciendo lo que lo lleva a ese lugar. Entonces él sabe que si le agrada hacer eso que lo va a llevar a ese lugar, él está pagando ese precio. O sea, él prefiere tanto hacer eso que él sabe dónde va, pero lo sigue haciendo. O sea, a él no le importa. Por ese gozo en ese momento, o lo que él cree que es agradable. Dice, no sé, en la mentalidad dirá, vale la pena aprovechar. O no sé, no entiendo. En la mente del mundo, pero en lo real, el que avisa no, se saca la culpa de todo. Entonces, si merecemos ir al infierno, eso hay que verlo con la justicia de Dios. Porque dice, todo aquel que no ha creído en el Hijo de Dios, Jesús, ha hecho mentiroso a Dios, no creyendo en el unigénito Hijo de Dios. Dice, todo aquel que no ha creído en el Hijo de Dios ya fue condenado. O sea, el que no creyó en el Hijo de Dios, en Jesús, ya fue condenado de antes por el hecho de estar en este mundo. Porque aquí no se sabe por qué, porque estamos ciegos y engañados. Pero cuando llegue el momento del juicio va a verse el porqué de todo, va a saberse el porqué de todo. Todo va a ser, el misterio de Dios va a ser revelado. Entonces nosotros ya estábamos condenados en este mundo. La única salida para salir de esa condenación es Jesús. Y el que no ha creído en el Hijo de Dios ya fue condenado.
sea, no hay obras, porque dice, nadie va a ser justificado por obras, sino por gracia, por creer en Jesús. Tú dices, es fácil creer. Vamos a lo verdadero de creer. Dios es espíritu. Él habla de las cosas del espíritu, de lo verdadero, no de tu boca o de tu palabra. Porque por el espíritu comienza el creer, para luego dar testimonio por la boca que tú crees. Yo creo en Dios. Pero si no comienza del espíritu lo tuyo, tú dices yo creo, pero no haces obras, no cambias, no dejas que Dios entre a tu corazón, que la verdad entre a tu corazón. Vives en mentiras, en engaños, fornicaciones y todo lo del mundo, y tu corazón sigue igual. Entonces tu boca dice una cosa, pero tu corazón dice lo contrario. Y tus obras que demuestran lo que tu corazón sigue, también dicen lo contrario. Entonces tú dices que crees, pero en el espíritu, lo que ve Dios en tu corazón, Dios sabe que en realidad no crees. Porque el que cree hace. El que cree hace. Si tú crees que si tú vas a cruzar un fuego, que acá vas a morir igual, te queda poco tiempo, pero si tú cruzas una pared de fuego que hay ahí, y le crees al que te dijo, crúzalo, y no te vas a quemar, lo sé. Si tú le crees y sabes que te queda poco tiempo en ese lugar, y al cruzar esa pared vas a duplicar para siempre tu vida, y crees, te arriesgas y lo haces. Lo haces. No dices, sí, yo creo. ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a hacer si yo creo? No, sí te creo, pero no lo voy a hacer porque no quiero. No. Porque si tú sabes que algo sí te conviene y tú lo crees, lo vas a hacer. Porque sabes que es real lo que te dice. O lo crees. Entonces no hay llegar y decir, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús. Hay millones de personas, evangelios, e instituciones y cosas que dicen ser cristianas o lo que sea que crean en Dios, que dicen que creen, pero no creen, no saben ni conocen a Dios. Que si lo conocieran sabrían cuán hermoso es la santidad que en Él hay. La santidad de Él sería en ellos, porque Él estaría en sus corazones, su Espíritu Santo, de verdad. Esa santidad limpiaría a ellos de pecado, ya no habría deseos de pecado, en fornicación, en adulterio espiritual, porque mirar a una mujer para codiciarla, dice, ya fornicó con ella en su corazón, y eso es pecado. Y así, si tú deseas el pecado, pero finges no hacerlo, si tu corazón aún lo hace, tú aún estás en pecado, porque tu corazón desea el pecado, soportas lo de Dios, pero aún corres al pecado. Tu corazón, lo que tú eres, corre al pecado, le agrada el pecado. El pecado le es tentación, por eso dicen, el diablo me pone tentaciones. ¿Por qué se tienta tu corazón por el pecado? Porque te gusta el pecado. Por eso es una tentación, porque tú no quieres hacerla porque sabes que te daña, pero te gusta, por eso te tienta, tentar. Pero si tú fueras de Dios y el corazón de Él y su espíritu estuvieran en ti, eso ya no te sería tentación, porque tú lo aborrecerías, porque al corazón de Dios aborrece el pecado. Entonces el pecado para ti ya no sería tentación, sino que lo aborrecerías. Entonces creer no es fácil como tú piensas por tu boca, sino que viene del corazón, del espíritu. Entonces todo dice, todo aquel que no ha creído en el Hijo de Dios ya fue condenado. Entonces toma en cuenta esa escritura que dice que ya estabas condenado. Todos los que estaban en este mundo ya estaban condenados porque vivían en este mundo. Y este mundo está lleno de pecado porque aquí vive Satanás y su espíritu. Y todos los espíritus de mentira, fornicación, deseo, todos esos espíritus dominan el mundo. Ya antes de que Dios nos cambiara, para los que ya los cambió de verdad, que no
no es gran parte de la humanidad. Son muy pocos y difíciles de encontrar los que saben la verdadera verdad de Dios. No lo que predican muchos y cosas que no son necesarias, o sí son necesarias pero no las predican espiritualmente para enseñanza, para crecimiento y edificación, sino que los predican con espíritu del mundo, de engaño, y enseñan cosas, ocupan la palabra para las cosas del mundo, no para lo espiritual de Dios. Y aún en eso son ciegos. Entonces, si en realidad Dios ha cambiado tu corazón, tú ya no perteneces más al mundo y al espíritu del mundo, sino al espíritu de Dios, al espíritu de santidad, al espíritu de verdad, de justicia, al espíritu que aborrece lo malo, que ya lo malo no te es tentación, sino que lo evitas, no lo quieres, porque te desagrada. Entonces, en todo eso, es creerle a Dios. Porque Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo. Y muchos te predican porque nadie puede ser perfecto, porque nadie puede dejar de pecar. Eso es la visión de hombres, porque toman la Biblia y la enseñan con visión y espíritu de hombres. Y el espíritu de hombres humano es el espíritu de Satanás, el que se agrada de la carne, sus deseos, y no tiene control sobre ellos. Y por eso el pecado les es tentación. Ese mismo es el espíritu que les predica y les dice eso. Porque ellos lo ven con los ojos del mundo, que es imposible dejar de pecar. Pero la misma escritura dice, porque lo que le es imposible a los hombres, para Dios todo es posible. Entonces, claro, predicadores que tienen con visión de hombre, porque aún no tienen a Dios en su corazón, y no entienden ni comprenden la verdad, ni las cosas espirituales verdaderamente. Por eso le predican eso, porque ellos solo quieren llenar sus bolsillos, quieren predicar lo fácil, para que la gente vea que puede y todos quieran ir y darles su dinero, porque creen que están salvos en verdad. Pero sus obras demuestran lo contrario. Y cada enseñanza que dan no les es suficiente para crecimiento. Toda la vida siguen iguales. No aman más a Dios, cada vez lo aman menos. Se preocupan más del mundo en vez de preocuparse más de Dios. Y así, y se van enfriando. Porque dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. Eso quiere decir que Él los tiene en su espíritu, los tiene en Él. Pero los que son están tibios, porque hay algunos que ni tibios están, pero dicen que son de Dios o aman a Dios. Y nada. Dice, los vomitaré de mi boca, porque están en Dios, en su espíritu. Pero algunos ni siquiera están, ni conocen a Dios, ni nada. Entonces creer es más que decir por tu boca. Creer lleva obras. Obras quiere decir oración, ayuno, vivir en santidad como Dios manda, cumplir sus mandamientos, que es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente y fuerzas, y así cada cosa que el Señor te manda tú la harías, porque habría amor en ti, verdadero amor, porque Dios es amor, y Él todo lo puede, el amor todo lo puede, lo soporta, lo espera y lo hace. Entonces, si en realidad estuviera Dios en ti, podrías hacer todas las cosas. Pero si en realidad aún no conoces a Dios, aún el pecado te es tentación, aún todas esas cosas son imposibles para los humanos, si vives en tu humanidad, pero si tú vives en el Espíritu de Dios, ya no te va a ser imposible esas cosas, porque la fuerza de Dios va a estar en ti para dejar el pecado, porque tú ya no vives por el mundo ni por el espíritu del mundo, que es Satanás, sino que vas a vivir por Dios y por el Espíritu de Dios, que es Jesús, y es santo. Y aquí va otra cosa, porque escucha esto, dice, porque los perros, los fornicarios, los hechiceros,
todo aquel que ama y hace mentira será echado fuera. Está escrito. Será echado fuera, fuera del reino de los cielos. ¿Qué crees que significa eso? Si el reino de los cielos son todas las cosas, todo el universo, todos los planetas y estrellas y todo lo infinito. El único lugar que es fuera del reino de los cielos es el infierno, porque el infierno fue un lugar que quedó fuera de todas las cosas para echar a todos los condenados, un lugar de tormento y dolor. Entonces eso significa, no creas que solo no vas a entrar a un lugar por eso, sino que el que es echado fuera de un lugar que es todas las cosas, tiene que ser un solo lugar para echarlo fuera. O sea, si ese lugar donde van a estar todos y van a estar todos felices para siempre es todas las cosas, pero hay un lugar aparte que es diferente a ese es el lugar que es fuera de ese lugar. Entonces todo aquel que dice que a los fornicarios, perros, hechiceros, todo aquel que ama y hace mentira será echado fuera. Aquí les voy a decir el porqué. Todos los que no creen a Dios mienten, son mentirosos, aman y hacen mentira. Aman la mentira porque han preferido la mentira en vez de la verdad. Y hacen mentira. Quiere decir, aman la mentira porque prefieren la mentira, porque el mundo es mentira, es falso y engañoso. Aman a Satanás y lo han preferido. Eso significa todo aquel que ama. Y dice, aman la mentira. Dice, todo aquel que ama y hace mentira. En todo aquel que ama, amas al mundo, amas a Satanás, amas la mentira y haces mentira. Porque aparte de amar lo malo, amas lo malo y haces lo malo. Entonces, tú amas la mentira y haces mentira. O solo con que ames la mentira, pero no mientas nunca. Dice, todo aquel que ama y hace mentira será echado fuera. Entonces, si estás en uno de los dos, igual. Pero por general, todo el que ama la mentira, ama al mundo y ama a Satanás, también hace mentira. O sea, miente. De una forma u otra. Porque tú puedes decir, yo no he mentido nunca, solo no creo en Dios. Pues eso ya es mentir. Es ser un mentiroso. Porque el que no cree a Dios le llama mentiroso a Dios. Porque si yo no te creo a ti de algo, puedo yo decirte, tú me dices algo que es verdad. Y yo te digo, no te creo. Y tú me quieres convencer. Pero en esa simple frase de decirte yo no te creo, entonces yo estoy diciendo la verdad que tú me dices. No es verdad, es mentira. Y todo el que dice algo que no es verdad, ¿cómo se le llama? Un mentiroso. Entonces yo al decir que no te creo, te digo un mentiroso. Es una forma sencilla de ver la verdad, lo verdadero. O sea, yo te digo, no te creo. Te estoy diciendo mentiroso en verdad. Porque no te creo. O sea, yo digo que lo que tú me dices es mentira. Entonces tú me estás diciendo una mentira. A mi visión. Entonces te digo mentiroso. Entonces, si tú no crees en lo que Dios dijo para que tú te salves, todo el que no cree en Dios le dice que Él es un mentiroso. ¿Se entiende eso, verdad? Y no es tan fácil creer en Dios como tú decir, yo creo, bueno, ya me salvé. No. Yo puedo decir yo creo, pero en mi corazón no creo, no hago, no cambio. Y no hago nada de lo que me manda. Porque si yo creo, cambio, busco, como dice, y hago lo que me manda. Porque millones de cristianos
y de distintas religiones que dicen creer en Dios, pero no se apartan del mundo, aman el mundo, viven en el pecado, les gusta, tienen en su corazón lascivia, deseos sucios, aman más el mundo que a Dios, sus deseos, trabajos, cosas materiales, todo eso ocupa su corazón más que a Dios, aunque ellos piensen que no es así, porque en el mundo somos ciegos y estamos engañados por Satanás y pensamos que sí amamos a Dios más. Pero, por ejemplo, si yo tengo que ser algo de Dios, o cualquier cosa, y hago primero lo otro y digo, pero bueno, Dios me entiende, es mi trabajo y eso. Primero, me faltó fe para confiar que Dios puede solucionar cualquier cosa. Segundo, si yo amo de verdad, no voy a dejar en segundo lugar lo que yo amo primero, lo que es más importante para mi corazón. Entonces, incluso yo puedo creer por mi boca, porque cuando somos ciegos pensamos que lo que decimos es lo verdadero de nuestro corazón. Tenemos una opinión vana de nosotros. Como muchos pueden ver personas que opinan algo de ellos, pero ustedes mismos ven que es mentira, que ellos creen que es así. Es lo mismo. Nosotros pensamos que sí amamos a Dios con todo nuestro corazón, pero nuestras obras, las obras, lo niegan. Porque si alguien te dice ver televisión es malo porque te enseñan a mentir, te enseñan fornicación, porque las comedias de un lado para otro, te enseñan a odiar, te enseñan todas esas cosas, o sea, te, te llenan toda esa mente de pecado con película y cosas, tú lo dejas de hacer, pero muchos no lo hacen. Pero dicen, yo amo más a Dios, pero no importa, el Señor me perdona. Tu obra dice que no amas más a Dios. Si el Señor te manda a amar a tus hermanos y tú finges amar, porque aún no tienes a Dios en tu corazón y no tienes la fuerza para hacer real ese amor y amarlo de verdad, tu obra es falsa. Tú en verdad no amas a Dios, aunque tú creas que sí. Entonces no es tan fácil decir yo amo a Dios. No es fácil cambiar ese corazón de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad, de la fornicación, de los deseos sucios del pecado a la santidad de Dios. Solo Dios lo puede hacer el cambio. Para eso hay que invocar su nombre y desearlo de todo corazón que te cambie. Y pedírselo y vas a sentir su presencia. Entonces eso es en creer de verdad. Porque algunos van a pensar cuando yo les explique de creer en Dios, van a decir, pero si es fácil es creer. No, es muy difícil buscar de verdad a Dios. Porque dice, el que busca encuentra y el que golpea le será abierto. Eso quiere decir que tú debes estar golpeando la puerta de Dios, diciéndole, Señor, Señor, yo quiero conocerle, y no cansarse nunca. Porque el que se cansa va a ser un corazón que en realidad no necesita de verdad algo, que no le interesa. Porque tú cuando buscas sin interés no buscas con tanto. Pero cuando algo te importa, se te pierde mucho dinero. Tú desarmas tu casa buscando. Y te cansas y te vuelves y sigues. Entonces así tienes que buscar de Dios, en oración, haciendo todo lo que el Señor te manda, rogarle, encontrarle, si en verdad le crees y lo necesitas, sin cansarte. Entonces eso es en el creer, para que vean que no cualquiera puede decir creer. Puede decirlo cualquiera, pero hacerlo en verdad, en el corazón, en el espíritu, en lo que a Dios le importa, no es fácil. Y no muchos lo hacen de verdad. A pesar de los millones y millones de cristianos y no sé de cuántas religiones que dicen profesar creer de verdad a Dios y en Jesús. Pero lo verdadero es algo. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro. No hay religión, ni iglesia, ni nada. La cabeza de la iglesia, la piedra escogida del ángulo de la verdadera iglesia es Jesús. Y todo el que le sigue son piedras y hacen el templo del Dios vivo. Porque dice, ya no habitaré más en templo hecho por mano de hombre, sino que habitaré entre ellos y escribiré mis leyes en sus corazones.
y estaré en ellos, y ellos serán a mí por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y me serán hijos e hijas, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, eso es en Jeremías, y eso lo dijo Dios una vez. Entonces ya no hay más templo material, lo verdadero es Dios, seguir a Jesús y ser parte de su templo espiritual, y no muchos lo hacen en verdad. Porque a mí no me vengan con católico, cristiano y todo eso. Esas son cosas que ha creado el diablo para formar pleitos, separación, división. Eso es religiosidad. Eso son instituciones del mundo, cosas del mundo, que se preocupan de cosas del mundo. Por eso no me cae objeción cuando el espíritu de Satanás les hace hablar por la boca a muchos. Ni ellos se dan cuenta. Dicen, porque trabajo en la obra, en la empresa de Dios, la mejor empresa del mundo. Claro, ellos hablan de empresa del mundo. Eso es lo que trabajan en eso, en una empresa del mundo. Porque la obra de Dios no es de empresa del mundo, ni nada del mundo. Es algo celestial. Entonces, hay que comprender lo verdadero del Espíritu, mis amados. Entonces creer no es llegar y decir yo creo. Entonces lo que estábamos, todo aquel que no le ha creído a Dios, le llamó mentiroso. Porque si yo no te creo a ti, de lo que me dices, te digo que me dices una mentira, porque no te creo. Entonces todo el que dice mentira es un mentiroso. Entonces yo te digo que tú me estás diciendo una mentira. Entonces si tú me dices una mentira a mi visión, te digo que tú eres un mentiroso para mí. Entonces el que no le cree a Dios, le dice mentiroso. Y Dios es verdad. Él es toda la verdad. Y tú le crees al mundo. Y en el mundo está Satanás. Todo el espíritu del mundo. Y a quien veas que ame al mundo y tiene la mente del mundo, los deseos de la carne, fornicación, odio, pleito, muerte, enojos, tiene el espíritu y la mente de Satanás. Entonces tú le crees a ellos, le crees a la falsa ciencia, como dicen, no creas a la falsa mente llamada ciencia, en una escritura. Entonces tú crees a ellos. Entonces tú le crees a la mentira. Porque dice, ay de aquel que llame a lo malo bueno y a lo bueno malo. Todo aquel que le crea al mundo, le gusta el mundo, se deleita del mundo y de sus cosas son atrayentes a tu corazón y le agradan a tu corazón. Tú estás llamando a lo malo bueno. Y no le crees a Dios. Entonces, mira, si tú le llamas a lo malo bueno, ya estás mintiendo. Porque tú dices que lo malo es bueno. Entonces tú estás mintiendo. Porque dices que lo malo es bueno. Y si tú le dices y no le crees a Dios, le dices a la verdad, a lo bueno, a la verdad, a lo verdadero, le dices, no te creo, es mentira. Eres mentiroso. Entonces, le dices a Dios mentiroso, a la verdad le dices mentira. Entonces, si tú le dices a la verdad, a lo que siempre va a ser verdad, mentira, ¿quién es el que miente? ¿La verdad? ¿O tú, que le dices a la verdad mentira? De nuevo vuelves a mentir, así como le llamas a lo bueno malo, a la mentira, que es verdad, para tu corazón, y mientes en eso. También, al no creerle a Dios, al decirle mentiroso a la verdad, al decirle mentiroso a Dios, estás mintiendo. Tú estás mintiendo. Tú eres un mentiroso. Y ahí estás en lo que dice, todo aquel que ama y hace mentira, será echado fuera. Entonces, tú sin conocer la verdad de Dios, no sabes que al hacer simplemente al no creerle a Dios, estás pecando, estás mintiendo, estás cayendo en el saco de los mentirosos, estás cayendo
Es lo que dice en la Biblia, que dice, ay de aquel que llame a lo malo bueno y a lo bueno malo. Estás haciendo tantas cosas con solo no creer a Dios. Y tú dices, pero yo no le hago mal a nadie. Pero estás transgrediendo la ley santa de Dios sin saberlo. Te das cuenta que en el mundo somos ciegos porque no sabemos ni vemos todas esas cosas. Y lo que yo te digo es real. Si tú te das cuenta, lo que yo te digo es verdadero. ¿O no entiendes? Cuando te digo que cuando yo a ti te digo que no te creo, te llamo mentiroso. Porque no creo. Porque te digo que tú me dices una mentira. Y si tú me dices una mentira, para mí eres un mentiroso porque me dices una mentira. ¿O estoy equivocado? Porque la palabra de Dios es la verdad. Yo te estoy hablando la verdad. Todo aquel que tiene el Espíritu de Dios sabe la verdad. Y en la Biblia hay verdad, pero la pueden interpretar como quieran. La palabra de Dios es viva. Y está en los hijos, en el corazón de los hijos. Y los hijos te pueden interpretar la Biblia con verdad, con palabra de verdad. No cualquiera en el mundo te va a interpretar con verdad. Te lo puede interpretar con espíritu de mentira, de engaño, cosas y visión del mundo. Entonces tú ya estás ganando pecado con no creerle a Dios. Y creerle a Dios es hacer. Todo el que le cree a Dios hace. Dios lo cambia. Dios le da verdad. Dios lo hace nueva criatura. Él nace de nuevo. En Jesús. Entonces no es solo decir yo creo. Porque tus obras no demuestran eso. Y solo Dios puede cambiar tu corazón. Porque eso es real en lo que predican. Nadie puede ser santo. Y nadie puede dejar el pecado en el mundo. Nadie. En el mundo puede dejar el pecado. Pero hay alguien que no está en el mundo. Que nunca hizo pecado. Estuvo en el mundo. Pero ahora él no está en pecado. Nunca lo estuvo. Su pecado más grande fue venir a estar en carne. Y es Jesús. Y su espíritu puede sacarte del mundo. Para que tú ya no seas por el mundo. Y no seas por el espíritu que no puede dejar el pecado. Porque el espíritu del mundo jamás va a poder dejar el pecado. Y eso es lo que le predican a ustedes. Ese espíritu le predica. Les predica y les hace creer que jamás pueden dejar el pecado. Pero si ustedes van a Cristo, a Jesús, ahí hay un espíritu de Dios. Ese es el espíritu de Dios. Y todo lo que es imposible para el espíritu del mundo, de los hombres, que les es imposible dejar el pecado y ver que alguien pueda dejar el pecado. Todo lo que es imposible para los hombres, para Dios, todo es posible. Entonces el día que Dios te cambie, Él entre a tu corazón y Él te ponga su espíritu en ti, tu visión va a cambiar y vas a ver que sí puedes. Todo es posible para Dios. Entonces tú vas a poder dejar el pecado. Dios te va a enseñar y te va a guiar. Para eso es este mundo, para perfeccionarte. Ese es tu camino. Cada vez que eres más santo, tú más te acercas a Dios. Más vas avanzando en camino a Dios. En espíritu. No pienses que es un camino largo y tú solo te imaginas que es caminar en cuerpo humano. No. Porque si tu corazón es más oscuro, hay más fornicación, más deseo. Cada vez que ves más tele aprendes más cosas sucias y nuevas. Porque eso te enseña la tele. Mete nueva información sucia a la que no sabías. Cada vez de eso, tu corazón se llena más de eso. Y tú sabes todas esas inmundicias. Tu camino es al infierno. Cada vez tu corazón está más en Satanás. Se acerca más a lo que es el diablo y Satanás. A su mente sucia. Y tú, aunque estés en un mismo lugar, en una misma tierra, en una misma casa, tu corazón se acerca al infierno y camina hacia el infierno por el camino ancho de muerte y perdición. Pero si tú cada vez eres más santo, más limpio, aborreces el pecado, hay misericordia en tu corazón, hay más amor por tus hermanos, amas a Dios sobre todas las cosas, cumples sus mandamientos. Tu corazón cada vez tiene cosas más buenas en él. Lo que tú eres, porque tu carne es algo, pero lo que tú eres por dentro, tu corazón verdadero, lo que tú eres verdaderamente, cada vez hay algo más de Dios en ti, hay más amor.
hay más verdad, hay más santidad que lo que es Dios. Tu corazón cada vez se acerca más a Dios. El camino lo avanzas, creces y te acercas a Dios. Eso es en el Espíritu. Entonces por eso ver televisión es un impedimento. Estar en las cosas del mundo es un impedimento que te aleja de Dios, te mata. Preocuparte de las cosas más del mundo que de lo de Dios también es un impedimento. Vivir más en tu carne que en el Espíritu es un impedimento. Por algo está el ayuno y la oración. Para que no caigamos, dice, porque ayunad y orad, para que no caigáis en tentación. Porque si no ayunan ni oran, su carne va a estar fuerte. Y todos los espíritus de deseo de la carne y todas las cosas que son de la humanidad van a estar fuertes. Y ustedes van a caer en pecado. Y no van a poder controlar esos deseos. Y el pecado le va a hacer tentación hasta que caiga. Entonces, yo simplemente diciéndole a los que no le creen a Dios de verdad, claro, con esa visión ya merecen estar en el infierno, porque lo que dice en la Biblia, dice aquel que ama y hace mentira. Tú le dices mentira a la verdad, tú eres mentiroso. Tú amas lo malo, o sea, hay de aquel que le dice a lo malo bueno, entonces tú a lo malo le dices bueno al mundo y a Satanás, le dices bueno, y a Dios no le crees y le llamas mentiroso. Doble mentira. Entonces tú haces mentira. Porque tú puedes decir yo no le he mentido a nadie. Pero tú te haces mentiroso al no creer a Dios. Y así. Y ese pecado, o sea, con ese pecado ya es simple. Si no tienes a Dios y no has sido perdonado de tus pecados, con ese pecado tú estás en el infierno. Y eres digno y merecedor por la ley, que todo lo juzgará, que es la ley de Dios, de estar en ese lugar. Pero júntale ese pecado. Cada vez que tú miras a una mujer con deseo, no siendo tu esposa, no estando casado con ella, se llama fornicación. Porque dice, todo aquel que mirare a una mujer para codiciarla, ya fornicó con ella en su corazón. Y no es que tú la mires y diga, y alguien te pregunte, ¿te gustó? ¿La codiciaste? Y tú digas, no. Pero si tú la miras y la deseaste en tu corazón, y aunque digas no por fuera, eso te cuenta como pecado, porque tu corazón la deseó. Entonces es un pecado igual, porque lo físico, lo de la carne, son gestos y cosas, pero a Dios le importa lo del corazón. Y si en tu corazón hay pecado, tu corazón desea pecado, anhela pecado, es del mundo, llama al mundo, y aún no cambias, y aún eres pecador. Entonces, súmale a lo que eres mentiroso, súmale fornicación, lascivia, porque si tú forniques porque tienes lascivia y deseos sucios. Si tú te has casado y te divorcias, porque tú si sigues la ley del mundo, claro que vas a pecar con Dios. O sea, en el mundo, en la ley del mundo, a lo que es el mundo, tú estás bien para el mundo, pero para Dios no. Entonces si tú te has casado, te divorcias y te vuelves a casar, estás fornicando, estás adulterando, porque se llama adulterio, porque tú tienes tu mujer, y la aborreciste y te casaste con otra. O sea, tú ya eras carne con una sola carne, porque si ya no serán más dos, sino una sola carne. Entonces tu carne, ahora eres una con esa mujer. Eres uno con esa mujer. Eso es tu carne, porque dice el que aborrece a su mujer a sí mismo se aborrece. Entonces ahora esa es tu carne. Y ahora botas tu carne y vas a otra carne y te haces uno con esa carne. Adulteraste tu carne. Eso se llama adulterio. Adulteraste lo que eras y te fuiste a mezclar con otra carne para agregar nuevos pecados en ti. Porque si con tu carne antes tenías pecado, ahora has agregado más pecado. Y el pecado que cargas tú. Eso es adulterar, adulterio. Fornicación. Fornicación en el espíritu. Es fornicar al espíritu de Dios. O sea, tú
Tú estás con Dios y después te vas a hacer un pecado. O sea, tú estás con Dios y después vas a Satanás a deleitarse en los deseos de Él y con Él. Entonces eso es adulterio. Pues eso es adulterio cuando tú vas con otro o tienes relaciones con quien no estás casado. Eso es fornicación. Y si tú dices por tu boca, porque eso también será contado, porque el Señor te dice la verdad, o sea, ahora si no sabías eso te lo está diciendo para que te arrepientas. Si tú dices ser cristiano y no haces esas cosas, entonces si el Señor te dice la verdad y tú dices que eres de Jesús, o sea, es como tu esposo. Entonces, pero si tú sigues viendo televisión, sigues haciendo pecado, estás adulterando en el espíritu, porque tienes tu marido, que es Jesús, pero corres al pecado, al diablo, a Satanás, y te agrada tu corazón. Eres un adúltero. Agrega todos esos pecados aparte del otro, con cosas que todos pueden hacer en el mundo, y son comunes, pero ellos no saben que están haciendo eso. Entonces agrega todos esos pecados, y ya puedes decir que tú eres un mentiroso, un fornicario, alguien que tiene lascivia, y un adúltero, y así. Entonces, con todo eso, ¿crees tú que hay alguien que merezca ir al infierno? Claro que sí. Todos, sin Jesús, merecemos ir al infierno. Todo el que no tenga a Jesús merece ir al infierno. Todo el que no tiene a Jesús no tiene verdad en sí. Todo el que no tiene a Jesús no tiene verdadero amor en Él. Tiene un amor que dura un tiempo y se va y se envanece. Porque el amor de Dios es eterno, puro y santo. Porque todos confunden el amor con lascivia, con deseos, con lo que le atrae a sus ojos. Y también eso te enseña la televisión y afiches. ¿Qué te va a traer a tus ojos? Te enseñan cómo tiene que ser la mujer, cómo tiene que ser acá, qué es la parte que atrae de la mujer, qué trae más lascivia, qué trae más eso. Eso te lo enseña la televisión. Es como que tú traigas a un niño en blanco, alguien que no tenga nada en su cabeza, ningún conocimiento, y lo pongas a ver televisión. ¿Qué crees que va a aprender? ¿Qué crees tú que va a ser la imagen de lo que él encuentre bonito? ¿Cómo va a ser la mujer que él encuentre bonita? Se va a fijar en el cuerpo, va a tener deseos de lascivia, va a aprender mentiras, las comedias, va a aprender en que lo pueden engañar, va a aprender a destruir, a pelear, a odiar, va a aprender todo tipo de abominación y deseo sucio en su corazón, porque de eso se va a alimentar su mente y su corazón y su espíritu. Y si tú traes a alguien en blanco que empieza a ver televisión o películas y todo eso, te va a empezar a llenar de puro conocimiento sucio tu mente y no va a haber santidad en ti. Entonces eso es un impedimento. Y así. Entonces tú, si amas al mundo y vives en el mundo y no eres capaz de dejar cosas por ser y amar a Dios, cada vez que Dios te enseña algo, si tú lo tienes a Él, no estás en el camino de Dios, no quieres avanzar en Dios porque amas más el mundo. Porque el que ama y el que cree hace obras. El que tiene fe también hace obras. Todo sin obras es muerto. Porque si yo digo que voy a tomar esa pila que está ahí, voy a tomar esa pila que está ahí, y no lo hago, es falso lo que dije, es mentira, es solo una palabra de boca. Pero si yo digo voy a tomar esa pila que está ahí y hago la obra, la tomo, es una palabra con espíritu y con obra, porque lo dije y lo hice. Entonces si yo creo y digo que creo, también tengo que hacer, mostrar que creo. Porque si yo le creo a Dios, hago los mandamientos, hago lo que Él me dice,
hago lo que Él me enseña. Le busco como Él dice. Pero si no, si yo digo que creo y no hago nada de eso, está muerto mi creer. Y así. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? No tu boca, no tu cuerpo, tu corazón, tu espíritu. Ama de verdad a Dios. De verdad haces lo correcto a los ojos de Dios. De verdad lo que te han enseñado es la verdad de Dios, la que cambia el corazón, el alma. O te han enseñado puras barbaridades, barbaridades para el mundo, puras barbaridades hechas por el espíritu de Satanás, que te enseñan y te dicen: Dios te va a ayudar, sí, Dios te va a dar dinero, Dios te va a dar esto, Dios te va a bendecir en esto. Para ti, la bendición de Dios y la mente que ellos te han puesto, la bendición es dinero, la bendición son cosas materiales. Pero jamás te han enseñado que la bendición de Dios es tenerlo a Él en tu corazón, es tener la fe que te va a levantar en el día de angustia, es tener paz verdadera, es tener amor verdadero en ti, es tener cosas hermosas, verdaderas en ti. Eso es la bendición más grande. Eso no te lo han enseñado, sino que te enseñan que cuando Dios bendice con dinero y esto, ¿de qué Dios te habla? ¿Qué espíritu es el que te habla? ¿Será el espíritu de Dios? ¿Será el espíritu de mi Padre Santo? ¿O será el espíritu del mundo, que aún te quiere atrapar más en el mundo y que tú nunca veas la verdad, nunca veas en el espíritu, solo veas en lo falso, veas lo material, veas las cosas que no valen? Y eso, mis hermanos, o sea, tendría muchas cosas más que deciros, pero gracias a Dios les diré estas, y los amo mucho, y espero les sirva, porque son cosas de verdad. Todo aquel que no cree en Jesús, no le cree a Dios, le llama mentiroso. Y el que le dice mentira a la verdad, el mentiroso es Él. Entonces, las cosas no son tan simples como tú crees, o como muchos les predican y les hacen creer. Con Dios son simples de seguir y de hacer cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, pero sin Dios es imposible que dejes el pecado, pero lo dejes en tu corazón, porque muchos fingen que dejaron el pecado, pero aún lo anhelan, aún lo ven como tentación. Porque para los hombres y el espíritu de los hombres, que es del mundo, es imposible. Por eso lo predican, porque es ese espíritu el del mundo, lo ve imposible. Y encima les meten eso a ustedes en su mente, en vez de que venga el Espíritu de Dios y les diga lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Busquen a Dios, tengan su Espíritu Santo en sus corazones y van a tener el Espíritu para tener todo el poder de dejar de pecar. Nadie les predica eso, porque el Espíritu de Dios y los verdaderos hijos de Dios tienen la verdad, la palabra de verdad. Y es difícil encontrarla. Pero cuando tú la encuentras y eres un hijo de verdad, te das cuenta que es verdad, te arrepientes. Y es un arrepentimiento, y es una palabra que redarguye al pecador y te rectifica tus caminos para salvación, para tu bien, porque te ama, porque Dios reprende, pero porque te ama. No es porque Él quiera estar enojado contigo, es porque Él te quiere salvar. Todo aquel que te reprende en lo bueno, es porque te ama. En cambio, al que no le importa, dice déjelo y se hace el bueno enfrente de ti. Porque no le importa que tú mueras. Pero el que te ama no quiere estar enojado contigo, pero se enoja porque tú te vas a morir. Y Él no quiere eso. Nadie que te ame quiere eso. Ni yo, ni Dios, ni nadie. Por eso es bueno hablar la verdad de Dios siempre y ser templos de Dios, del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo tiene la verdad. Y de Él es la verdad que sale de mi boca.
Porque si escucháis algo que hable y que no sea verdad, y que me puedan decir que hablo mentira, decidlo, porque no les quiero hablar mentira. Yo les quiero hablar la verdad de Dios y lo que Dios me enseña. Los amo y Dios los bendiga. Y hágase la voluntad de Dios para siempre. Los amo y busquen a Jesús, pero como lo más importante, porque de verdad lo es y lo necesitamos. Sin Él estamos perdidos y muertos para siempre. Porque por algo está escrito, dice, y esta es la muerte segunda. Porque aquí, en este mundo, es la primera muerte, pero Dios nos vino a buscar. Pero ya, en la segunda muerte, no habrá esperanza. Los amo. Dios los bendiga. Y Él los guíe. Y búsquenlo mucho. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. Amén.